Ya. Le decía que ahora lo que vamos a hacer es hablar acerca del carbono, que es el principal elemento en la química orgánica, ¿ya? Como te decía inicialmente, todo compuesto orgánico debe tener carbono, pero no todo compuesto que tenga carbono va a ser orgánico, ¿ya? El carbono puede existir en forma natural como carbono 12, carbono 13, carbono 14, tiene diferentes isótopos, ¿ya? La particularidad es que en su configuración electrónica, como él tiene 6 electrones, termina siendo 1s2, 2s2 y 2p2. Su nivel de valencia es el segundo nivel. Y en ese segundo nivel tú vas a encontrar 4 electrones. Y la distribución de esos 4 electrones lo hace importante porque luego vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la hibridación del carbono, que eso le da la posibilidad a él de formar diferentes tipos de compuestos, ¿ya? El carbono tú lo puedes clasificar en dos grandes grupos, o es carbono cristalino o es carbono amorfo, ¿ya? Y dentro de carbono cristalino tú vas a encontrar los naturales, que es el diamante o el grafito. El diamante es carbono, el grafito también es carbono. El grafito es el carboncito que tú encuentras en tu lápiz, ese es el grafito. Y el diamante obviamente la piedra preciosa, ¿ya? Y como artificiales puedes encontrar formas de carbono que se están estudiando actualmente, no hace muchos años, sino hace pocos años se están estudiando a estas formas artificiales del carbono, que son los fulerenos, los nanotubos, los grafenos. Estos son los fulerenos, estos son los nanotubos de carbono y estos son los grafenos, que son como laminitas de carbono, ¿ya? Y que reciben el nombre de grafenos. Y son muy importantes porque se ha encontrado que estos pueden ser materiales que actualmente pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la conductividad eléctrica, a hacer que las estructuras sean más consistentes, que sean más ligeras, para un poco liberarnos del uso únicamente del acero, sino también utilizar otro tipo de estructuras que sean, además de igual de consistentes, eh, que sean más ligeras, ¿ya? Entonces, es en el caso de los carbonos cristalinos. Y dentro de los carbonos artificiales podemos tener al coque, al carbón de leña, al negro de humo, al carbón animal, que son los tipos de carbón que nosotros encontramos a veces que tú quieres hacer una parrilla, te vas al mercado, compras algún tipo de carbón. Estos son los carbonos artificiales y son amorfos. Pero de los naturales vas a encontrar 4, que son muy importantes, y esto es clásico en el examen de admisión San Marcos, ¿ya? La turba, el lignito, la hulla y la antracita. Turba, lignito, hulla y antracita, ¿ya? De ellos, el más antiguo entre todos es la antracita y es el que tiene la mayor cantidad de carbono. Y el que tiene menor contenido de carbono es la turba, ¿ya? Es hasta cierto punto el que tiene menor antigüedad, ¿ya? Y el que tiene mayor antigüedad es el carbono en forma de antracita y lo vamos a encontrar como carbono amorfo natural, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de carbono que podríamos encontrar. Ahora, propiedades que tiene el carbono, y esta es una de las cosas que más se pregunta, ¿ya? Primero, que el carbono es tetravalente. Habíamos dicho que en su nivel de valencia encontrábamos 4 electrones, y aquí ya vamos a ir empezando un poco a hablar acerca del carbono en sí. A ver, déjame ver. Pom, 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 pi, pi, pi. Ya. Cuando tú tienes al carbono, el carbono tiene número atómico 6, ¿ya? Y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, ¿de acuerdo? Perdón, 2p6 que estoy hablando. Bueno, borradorcito, vamos a con el borrador, tiki tiki, erase, taca taca, esto ya. 2p2, ¿ya? Sería por acá 2p2, esta forma. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que si nosotros tenemos al carbono de esta manera, el nivel de valencia es el nivel 2. Y en este nivel 2 yo voy a encontrar a S y voy a encontrar a P. Pero recordemos que S tiene un orbital y P tiene 3 orbitales. Este orbital yo lo represento con un electrón, ¿no? Acá hay 2 electrones, fíjate, y acá yo voy a tener 1 y 2 electrones. Entonces,
En este nivel de valencia, lo que va a ocurrir, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de hibridación, es que uno de estos electrones va a saltar hacia acá, ¿ya? Y al saltar hacia acá, lo que va a pasar no es otra cosa que lo siguiente. Y el electrón que estaba ahí, ahora va a pasar por acá, ¿no? Así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al carbono le abro la posibilidad de que él tenga cuatro enlaces, cuatro posibilidades de enlaces. Voy a tenerlo por acá. Mira, voy a tener aquí una posibilidad de enlace, dos posibilidades de enlace, tres posibilidades de enlace y cuatro posibilidades de enlace, porque los electrones van a poder llegar aquí. Acá van a poder llegar los electrones. Entonces se abre que el carbono tiene cuatro posibilidades de enlace y es a lo que se le conoce con el nombre de tetravalencia. Entonces, lo primero que debes tener en cuenta es que el carbono es tetravalente. ¿Ya? ¿Dónde está? Tiki, 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 tiki. Ah, no me permite, yo pensé que me iba. No, no me permite, ya. Bueno, entonces, eso es lo que vas a tener con el carbono. Primero la tetravalencia. Lo segundo es la covalencia. Covalencia significa que cuando el carbono se une, lo hace por compartición de electrones. Y la compartición de electrones se hace mediante enlace simple, mediante enlace doble o mediante enlace triple, cualquiera de los tres casos, simple, doble o triple. ¿Ya? Luego también tenemos la propiedad de la autosaturación, y esto es tal vez una de las propiedades más espectaculares que tiene el carbono, y por eso te decía que tiene la facilidad de formar 2, 3, 4, 5 o cientos o miles de compuestos orgánicos porque puede unirse consigo mismo. No vas a encontrar otro elemento que pueda unirse consigo mismo para formar enormes cadenas carbonadas. Eso no va a pasar. Y por esa razón es que el carbono se hace tan, pero tan espectacular. Entonces, el carbono tiene esa propiedad que es la propiedad de la autosaturación, ¿ya? Puede unirse consigo mismo para formar largas cadenas carbonadas. Y ahora, aprovechando el pánico, te menciono lo siguiente. Mira, a ver, el carbono cuando tiene este tipo de enlaces, que son enlaces simples, quiero que te fijes acá, ¿ya? Este tipo de enlace es un enlace simple. Lo de acá es un enlace doble y lo de acá es un enlace triple. Cuando tú tienes un enlace simple, carbono-carbono, al enlace simple carbono-carbono se le llama enlace sigma. Cuando tú tienes un enlace doble, carbono-carbono, un enlace es sigma y el otro enlace es pi. Y cuando tú tienes un enlace triple, carbono-carbono, ¿ya? Uno de los enlaces es sigma y los otros dos enlaces son enlaces del tipo pi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué te menciono eso? Porque cuando nosotros trabajemos de esta manera, al carbono que tiene enlace simple se le llama carbono saturado. Y si tiene enlaces doble o triple se le llama insaturado o no saturado. Esos términos ve metiéndotelos en la cabeza, ¿ya? Otra cosa más que también con lo que vas a tener que lidiar es que en química orgánica hay mucha memoria. Hay mucha, mucha memoria. Así que va a ser una de las cosas que vas a tener que activar mucho para química orgánica. El carbono con enlace simple, solo enlace simple, se llama saturado. Enlace doble o enlace triple, insaturado o no saturado. Entonces, ahora particularidad con el carbono. Acá tú vas a ver que todos los enlaces son enlaces simples. Entonces está saturado, ¿ya? Saturado. Ahora, cuando el carbono está unido a un solo carbono, como en este caso, a este carbono se le llama primario, ¿ya? Si está unido a dos carbonos, como en este caso, mira, ese carbono es secundario, está unido a la izquierda y a la derecha. Si está unido a tres carbonos, como en este caso, se le llama carbono terciario, porque tiene uno a la izquierda, uno a la derecha y uno hacia abajo, ¿ya? Entonces tienes estos tres tipos de carbono, primario, secundario, terciario, ¿ya? Entonces te hago la pregunta, ¿este carbono, qué tipo de carbono sería? A ver, voy cambiando para que te des cuenta, chiqui, chiqui, acá. Este carbono, ¿qué tipo de carbono sería? A ver, me lo dices, si no quieres abrir tu micrófono, me lo dices a través del chat, pero me lo tienes que decir. Este carbono. ¿Qué tipo de carbono es?
Primario, excelente, Karinita, perfecto. Va a ser un carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido solamente al carbono de la izquierda. Entonces, ese es el carbono primario, ¿de acuerdo? Te pregunto, este carbono que tienes aquí al costadito, ¿qué tipo de carbono es? Vamos, lúcete. Secundario, muy bien, es un carbono secundario. Tiene uno a la izquierda y otro a la derecha. Ese carbono que tienes acá, ¿qué tipo de carbono es? Terciario, muy bien. Y existe el carbono cuaternario. También existe, solamente que no tenemos ejemplo acá, pero existe también el carbono cuaternario. Ahora, la otra propiedad que también es muy, muy importante es la hibridación, ¿ya? Cuando el carbono forma compuestos químicos, lo hace típicamente en su forma hibridizada, ¿ya? Profe, ¿qué significa hibridizada? Es un término un poco más complejo, pero quiero que lo veamos desde acá, ¿ya? Hace un rato vimos la condición siguiente, que cuando el carbono tiene sus 4 electrones en el segundo nivel, los tiene de esta manera, ¿ya? Mira, te lo pongo así. Tengo 2s, un electrón, tengo 2p de esta manera, tiki tiki, así, ti, ti y ti, ¿ya? Pero esta condición del carbono no es una condición de estado basal o estado fundamental o estado de menor energía. Así se le llama, basal, fundamental o de menor energía, sino esto viene a ser un estado excitado del carbono, ¿ya? ¿Y por qué se le dice un estado excitado? Porque este electrón que nosotros vemos acá debería estar aquí, ¿te acuerdas? Entonces este electrón saltó, se excitó a un subnivel de mayor energía. Por eso dice que este estado es un estado excitado. Pero así tampoco el carbono puede funcionar, sino el carbono necesita tener igualdad en sus enlaces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tú tienes acá un orbital del tipo S, mira, tienes un orbital del tipo S y tienes 3 orbitales del tipo P. Entonces hagamos de cuenta que tú tienes a estos 4 orbitales. Ojo, un orbital S y 3 orbitales P. Y a esos orbitales, ¡pah!, tú los metes todos dentro de una licuadora atómica, ¿ya? Y al meterlos dentro de esa licuadora atómica, vas a hacer un jugo de orbitales, ¿ya? De tal manera que, como mezclaste un orbital S y 3 orbitales P, el producto va a ser orbitales del tipo sp3, ¿ya? Que tiene un orbital S y 3 orbitales P. Pero como mezclaste 4 orbitales, lo que vas a hacer ahora en tu licuadora es dividirlo en los 4 orbitales. O sea, tú metiste 4 orbitales, acuérdate, un orbital S y 3 orbitales P. 4 orbitales, ¡pah!, lo metiste en la licuadora, ¿ya? Entonces, hiciste tu juguito de orbitales y tienes ahora tu juguito sp3. Pero como tú metiste 4 orbitales y quieres recuperar 4 orbitales, lo que vas a recuperar son 4 orbitales del tipo sp3, ¿ya? Entonces, veámoslo acá. Mira, a ver, acá tienes un orbital sp3, acá tienes otro orbital sp3, acá tienes otro orbital sp3 y acá tienes el último orbital sp3. Son tus 4 orbitales sp3, ¿ya? Y esto se va a dar cuando el carbono forma enlaces simples. Cuando el carbono forma enlaces dobles, el tipo de hibridación es hibridación del tipo sp2. Y acá se unió un orbital s con 2 orbitales p. Y en hibridación sp, un orbital s y un orbital p para darme 2 orbitales del tipo sp, ¿ya? Cuando la hibridación es sp3, el ángulo de enlace que se genera acá es un ángulo de 109,5 grados. Cuando se forma hibridación sp2, el ángulo de enlace entre los orbitales es 120 grados. Y cuando la hibridación es sp, el ángulo de enlace es 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Es porque es necesario conocerlo, reconocerlo sobre todo, cuando se forman compuestos químicos, porque el carbono no es que se forma o se combina en su estado fundamental, sino se combina en su estado excitado, en su estado hibridizado. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, chicos? No, ya. Ahora, punto muy importante. Ya que esto a veces, o sea, no es que te van a pedir exactamente eso, por lo menos en la Olimpiada no he visto ejercicios de este tipo, pero sí en preguntas de examen de admisión, ¿ya? De reconocer el tipo de fórmulas, ¿ya? Cuando tú muestras absolutamente todos los elementos,
todos los carbonos, todos los hidrógenos, todos los oxígenos, todos los nitrógenos, con todos los enlaces, a la fórmula se le llama fórmula desarrollada, como la que tienes aquí a la izquierda, fórmula desarrollada, ¿ya? Cuando solamente muestras los enlaces carbono-carbono, se llama fórmula semidesarrollada. Por ejemplo, en vez de mostrar todo esto que yo tengo acá, el carbono con sus 3 hidrógenos y lo llamo CH3, es lo que tienes acá. En vez de carbono y así los 2 hidrógenos acá, lo llamo CH2 y lo escribo de esta manera. Entonces vas escribiendo tiqui, 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 y eso viene a ser lo de acá. Fórmula semidesarrollada, ¿ya? Luego acá, cuando tú dices, oye, pero mira, tengo 1, 2, 3 y 4 grupos CH2, ¿los junto pues? Júntalos. Si los juntas, vas a tener esto, que se llama la fórmula condensada, ¿ya? Pero dices, oye, pero qué aburrido. Si yo sé que acá hay 6 carbonos y hay 14 hidrógenos, ¿por qué no lo pongo todo junto? Ya, ponlo todo junto. Lo pones todo junto, la fórmula se llama fórmula global, ¿ya? Ahora, si no quieres escribir, ¿ya? Porque tú ya eres demasiado millennial, dices, no, no quiero escribir nada, ¿ya? Entonces, haz tu rayita, ta, 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 ta. Haces esta rayita y esto que se llama fórmula en zigzag es la fórmula topológica. Tú lo vas a encontrar de diferentes maneras. Lo vas a encontrar como fórmula topológica, lo vas a encontrar como fórmula zigzag. ¿Ya? Lo real es que debería llamarse fórmula topológica, así como lo vas a encontrar en las preguntas de examen de admisión UNI. Y para quienes quieran ya empezar a practicar, chicos, traten de buscar los folletos de CEPREUNI, son los mejores, los seminarios de CEPREUNI, para que ustedes puedan empezar a estudiar las diferentes ciencias, sobre todo si es que estás pensando en ir a examen de admisión UNI, es importante que practiques de eso. Yo siempre recomiendo practica del material de la universidad a la que tú postulas. Si postulas a San Marcos, consíguete el material de la Presa San Marcos y exámenes de San Marcos antiguos, ¿ya? Si vas a postular a UNI, consíguete el material de CEPREUNI y los exámenes antiguos de UNI. Los exámenes antiguos de UNI es más fácil porque te vas a la página de UNI y los descargas, ¿ya? Pero el material de CEPREUNI todavía es un poquito más complicado, pero sí lo puedes encontrar. Y con eso vas practicando y vas trabajando, ¿ya? Entonces, hasta acá el tipo de fórmulas orgánicas. Ahora, esto es lo más importante, chicos. Acá sí les voy a pedir mucho, ¿ya? No por mí, porque yo ya me lo sé, ¿ya? No por mí. Yo, a lo mucho, lo que voy a sentir es frustración cuando yo te pregunte y no me respondas acerca de eso. Pero yo ya lo sé. Yo me he matado con esto durante años, aprendiéndolo, memorizándolo, enseñándolo y todo. Yo ya me lo sé de memoria. Lo que tendría que pasar es que ustedes deben aprenderlo. Profe, pero usted me lo está enseñando. Sí, pero si tú no lo practicas, si no te familiarizas, no tiene ningún sentido. Yo lo que te voy a decir es, oye, mira, tenemos esto, cada uno tiene estas particularidades, pero quien debe practicar para el reconocimiento debe ser tú, ¿ya? Justo solamente a través de la práctica es que tú vas a conseguir poder hacer el reconocimiento. ¿Y por qué te digo que es importante esto? ¿Qué viene en examen de admisión UNI? Química del carbono. Propiedades del carbono. Tetravalencia, covalencia, autosaturación, hibridación. ¿Qué viene? Hibridación. Reconoce qué hibridación tiene tal o cual sustancia. Eso te lo piden en San Marcos, te lo piden en UNI. Fórmulas, tipo de fórmulas. Fórmula global, fórmula condensada, fórmula desarrollada. Eso te viene en UNI y eso te viene en San Marcos, ¿ya? Grupos funcionales. Esto te viene muchísimo en UNI y te viene muchísimo en exámenes de Cayetano. Uf, es lo máximo esto de acá. O sea, te viene muchísimo, muchísimo esto de acá. Reconocimiento de grupos funcionales. Reconocimiento. O sea, yo te pongo una sustancia orgánica y tú tienes que decir, no adivinar, tienes que decir qué grupos funcionales tiene. Y en UNI, con lo que te van a matar es con isomería. Y la isomería la vamos a ver un poco más adelante. Pero esos conceptos, chicos, esos conceptos, te van a matar. O sea, si tú vas a una academia te van a matar con un montón de conceptos, pero esos conceptos no son prácticos que tú los estudies todo porque, bueno, te puede servir dentro de la universidad, pero para tu objetivo, que es el examen de admisión, tienes que empezar a dar vuelta en resolver ejercicios que te vienen en el examen de admisión. Y solo así es que vas a poder alcanzar la práctica y se te va a hacer mucho más fácil reconocerlo. Entonces, grupos funcionales es algo que viene mucho, mucho, mucho
en examen de admisión UNI, ¿ya? Entonces, ¿qué grupos funcionales tenemos? Un grupo funcional en primer lugar, así como el hidróxido. ¿Quién me dice, si yo quiero reconocer un hidróxido en química inorgánica, cómo lo reconozco? Un hidróxido en química orgánica, inorgánica, ¿cómo lo reconozco? Chicos, un hidróxido en química inorgánica, ¿cómo lo reconozco? Oye, ¿qué? Que tengan oxígeno Ah, y... ahí está, ahí lo dijo Charito. Puede ser que de repente esté llegando con delay mi comunicación. Ya, pero ¿cómo lo reconoces? Por el grupo OH. ¿Ya? Lo dice ahí Charito en su comunicación. Ah, Charito, ya tengo tu nombre completo ya. Charito, ¿tú estás postulando a la Olimpiada Peruana de Química? Charito. Ya bueno, si estás postulando a la Olimpiada Peruana de Química, necesito tu nombre completo en el chat para hacer la pregunta formal. Y Karina, tú también lo mismo. Si estás postulando a la Olimpiada Peruana de Química, necesito tu nombre completo. ¿Con qué colegio te inscribiste? Si te inscribiste con Unidemia, pones Unidemia y desde dónde vas a dar tu examen. Si lo vas a dar desde Lima, lo vas a dar de provincia. ¿Ya? Esos datos necesito para hacer la consulta a Católica. Bueno, después del intermedio. Charito me dice que un grupo funcional, el grupo funcional de los hidróxidos es el grupo OH, con signo negativo, ¿no? Ese es el grupo hidróxido. Entonces, si yo veo NaOH, para mí es el hidróxido de sodio. KOH2 es el hidróxido de... KOH es el hidróxido de potasio. Calcio OH2 es el hidróxido de calcio, ¿ya? Entonces, yo puedo terminar reconociendo un hidróxido porque lo veo el grupo OH y listo, ese es un hidróxido. Pero en el caso de los compuestos orgánicos, en los compuestos orgánicos va a pasar lo mismo. Vas a tener que, a partir de ver cómo se están ordenando estos átomos, reconocer al grupo funcional. Y el grupo funcional, ya sea en química inorgánica o en química orgánica, viene a ser el átomo o conjunto de átomos que le confiere propiedades particulares a un grupo de compuestos y hace que se comporte como se comporta. ¿Ya? En el caso de química inorgánica, para ponerte el caso más simple, un hidróxido, la presencia de ese grupo OH dentro del compuesto, hace que esta sustancia, el grupo de sustancias, se comporte de forma básica, ¿ya? Y decir básico es lo opuesto a ácido, ¿ya? Entonces, yo tengo el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio tienen comportamiento básico, son alcalinos, ¿ya? Esa es otra forma de llamarlo, básico o alcalino. Y en cambio, en el caso de los ácidos, ¿ya? Son del grupo hidrógeno, hidrógeno positivo, y son lo opuesto a las bases, ¿ya? Igual ocurre acá en química orgánica, solo que en química orgánica los grupos funcionales son más espectaculares, porque es todo un mundo. En algún momento lo verás, pero lo que tienes que hacer es reconocer a los grupos funcionales. ¿Y qué grupos funcionales tenemos? Por ejemplo, para los hidrocarburos tenemos al alqueno y al alquino. ¿Ya? Alqueno, si veo un enlace doble, y alquino, enlace triple. Porque el alqueno y el alquino son reactivos. Entonces, el grupo funcional de un alqueno es en enlace doble y de un alquino en enlace triple. Eso sí viene, por ejemplo, en el examen UNI. Te preguntan, oye, ¿cuál es el grupo funcional? No, te ponen, el grupo funcional del alqueno es en enlace doble. Sí, verdadero. El grupo funcional del alquino es en enlace triple. Sí, verdadero. ¿De acuerdo? Así, a la mala, con toda la maldad del mundo. ¿Ya? El alqueno tiene enlace doble, el alquino tiene enlace triple y es la razón de ser de su forma, de cómo se combina, de cómo reacciona, ¿ya? El enlace doble o el enlace triple, ¿de acuerdo? Alquenos importantes, por ejemplo, el etileno o el propileno. Con el etileno, si lo polimerizas, tienes polietileno. Al propileno, si lo polimerizas, tienes polipropileno. ¿Qué son el etileno, el polietileno y el polipropileno? Plásticos, ¿no? Completamente útil en la industria. Por ejemplo, las galoneras, ¿no? Las galoneras en donde puedes comprar tu jugo de repente, ¿no? Tu jugo. Esas galoneritas esas galoneras blancas son galoneras hechas de polietileno, por ejemplo, ¿no? Polietileno de alta densidad. En el caso de los alquinos, uno de los más importantes es el etino o acetileno, ¿ya? El etino tiene la particularidad
de que, de que tiene una energía concentrada muy, muy grande, ¿ya? Y es por eso que a él, cuando se le hace reaccionar con el oxígeno en una reacción de combustión, libera una temperatura muy alta, alrededor de 3500 grados Celsius, suficiente como para derretir el hierro. Profe, me está vacilando, ¿no? El hierro funde más o menos a 1800 grados Celsius. Cuando tú tienes el acetileno que se quema con oxígeno, puedes alcanzar temperaturas de hasta 3500 grados Celsius. Y con eso lo pasas a través del acero y lo puedes cortar. Es lo que se hace, por ejemplo, en la soldadura autógena. Pasa cerca de un taller de mecánica, vas a ver a un señor que tiene un par de balones atrás. Uno es acetileno, el otro es oxígeno. Abre una llave, se juntan, tienes oxiacetileno. Tienes un cosito así, una cosita muy chiquita por donde va a salir el gas, pones un fosforito o una fuente de ignición, y entonces sale una llama que inicialmente es larga y de color amarillo y luego se convierte en una llama azulita, muy pequeña. Y esa llama puede alcanzar la temperatura de 3500 grados Celsius. ¿Quiénes están metidos ahí? Están metidos el acetileno con el oxígeno. ¿Ya? Luego, tenemos el grupo del alcohol. Lo vamos a ver en más detalle porque el alcohol es uno de los grupos más funcionales en química orgánica. Tiene muchísima versatilidad. Por eso es importante que lo conozcas. ¿Cómo reconozco yo al alcohol? Por el grupo OH. Profe, ese es hidróxido. No. Hidróxido es cuando tú hablas de química inorgánica y en sí el hidróxido, ojo, no te vayas a confundir, es el grupo OH con carga negativa. ¿Ya? Ese es el hidróxido. En cambio, cuando nosotros hablamos del grupo alcohol, el alcohol es el grupo OH con esta posibilidad de enlace. ¿Ya? Ten mucho cuidado porque no son lo mismo. ¿Ya? El alcohol. Los alcoholes, los más sencillos son el alcohol metílico y el alcohol etílico. El alcohol metílico también se llama metanol o espíritu de la madera. Antiguamente se obtenía de la madera del pino. Ya es una sustancia muy tóxica para el ser humano, puede provocar ceguera. Y en el caso del etanol, es el único alcohol de la cadena de alcoholes que se puede consumir. Ningún otro se puede consumir, salvo el etanol en muy bajas proporciones. Este alcohol etílico nosotros lo tenemos en el alcohol medicinal. Profe, ¿entonces el alcohol medicinal se puede consumir? No, porque el alcohol medicinal tú vas a leer abajo en las letritas que dice alcohol desnaturalizado, ¿ya? Y ese alcohol desnaturalizado significa que se le han agregado sustancias para que no lo consuman. Es más, no deberías consumir ese alcohol, es un alcohol que sirve únicamente para fines antisépticos, ¿ya? En el caso de ese es los alcoholes. Luego viene el éter. Vamos a ver más adelante que los alcoholes y los éteres se relacionan entre sí, ¿ya? Un éter típicamente viene a ser un solvente, ¿ya? Los éteres funcionan muy bien como solventes, ¿ya? Luego, voy a tener el halo alcano no mucho, pero para efectos de examen de admisión, ¿no? Pero para efectos de olimpiadas y tal vez, ¿ya? El halo alcano significa que tienes un halógeno unido a un grupo del alcano. Y los alcanos son hidrocarburos, en donde solamente vamos a encontrar carbono e hidrógeno mediante enlaces simples. Así como en un alqueno, tú tienes carbono e hidrógeno, pero encuentras por lo menos un enlace doble, en los alcanos tú solamente encuentras enlace simple. Y si uno de esos hidrógenos lo reemplazas por algún halógeno, se llama alcano o aluro de alquilo. ¿Ya? Luego las aminas tienen en su estructura al nitrógeno. Aminas tienen en su estructura al nitrógeno. Por ejemplo, acá la metilamina. Las aminas típicamente tienen olor desagradable, olor muy desagradable. Por ejemplo, el mal olor del pescado se debe a una amina. Cuando, bueno, la carne en descomposición, los cadáveres en descomposición forman también algún tipo de aminas que tienen olores muy desagradable, ¿ya? Luego, el siguiente grupo. Miren, chicos, esto de acá, por favor, tómale una foto, tómale screenshot, o cuando yo te comparta el material, imprímelo. Esto es carnecita, chicos. Esto es algo que te va a servir para examen de admisión también, ¿ya? Y cuando tú tengas que resolver ejercicios, deberías tener esto a la mano para poder comparar tu ejercicio frente a lo que tienes acá. Y así se debe hacer bastante fácil. ¿Por qué? Porque no solamente tienes la estructura condensada, sino la estructura abierta. ¿A qué me refiero con esto?
Acá te estoy diciendo, mira, el grupo OH yo lo tengo acá, o el grupo éter yo lo tengo acá, pero acá yo lo tengo en su forma abierta. O sea, así lo vas a encontrar y así lo vas a encontrar el grupo éter. En el grupo amina yo lo tengo como NH2, pero acá tú lo vas a encontrar en su forma estructural. ¿Ya? Eso es muy importante porque te va a permitir comparar cuando tú tengas la forma condensada o cuando tengas la forma estructural. ¿Ya? Luego, acá lo vas a ver todavía con mucho más detalle. Tenemos el primer grupo funcional que es el aldehído, ¿ya? El aldehído más simple se llama metanal o formaldehído, ¿ya? Este metanal bueno, acá dice etanal, pero acá el más simple es el metanal o formaldehído. Él, en una solución al 40% se le conoce con el nombre de formol y te sirve justamente para la preservación de sustancias o de material orgánico, el formol, ¿de acuerdo? Este formol tiene al grupo del aldehído, que es el grupo CHO, lo vas a reconocer de esta manera, COH, ¿ya? De esta forma. Luego tienes al grupo de la acetona, ¿ya? La acetona más sencilla es la dimetilcetona o acetona, ¿ya? Si es que se pintan las uñas y quieres eliminar el esmalte de las uñas, acetona, ¿correcto? La acetona es una sustancia o es un disolvente orgánico muy, muy importante. Tiene un olor muy fuerte, también es bastante, además de volátil, inflamable. Genera un problema tremendo si se te olvida. Yo recuerdo que alguna vez que estuve en el laboratorio, dejaron la acetona, nos ganamos una gritada, pero tremenda, ¿ya? Dejaron la acetona en una mesa. ¿Ya? Y de un momento a otro todo el laboratorio empezó a oler a acetona y todo el mundo se preguntaba, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió por acá? Y encontramos el vaso que habían dejado la acetona. La acetona se utiliza para hacer, además de ensayos a nivel de laboratorio, se utilizan para el lavado de los recipientes. Una vez que tú lavas con agua, luego tienes que pasar una mezcla que se llama mezcla sulfocrómica, ya les contaré en el momento qué cosa es eso, pero luego pasas tú también la acetona para eliminar todo tipo de residuo y te quede tu envase limpio para tu próximo ensayo de laboratorio. Bueno, resulta que a alguien se le ocurrió o alguien no se dio cuenta y después la acetona nos ganamos una gritada porque si de alguna manera hubiera habido alguna chispa por ahí, chao, ¿ya? Ya no te hubiera estado enseñando aquí para tu olimpiada. Entonces, esto es la acetona, así que tengan bastante cuidado porque la acetona es muy volátil. La que tenemos en casa posiblemente no, pero no deja de ser peligroso tampoco, ¿ya? Luego tenemos a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen al grupo carboxilo, que es COOH, ¿ya? Ese es el ácido carboxílico más simple, es el ácido metanoico. El siguiente es el ácido acético. El ácido metanoico se llama ácido fórmico y la palabra fórmica viene de hormiga, ¿ya? Porque lo puedes encontrar en las hormigas, en las avispas, en las ortigas, ¿ya? Si te has caído en ortiga o te ha picado una avispa o una hormiga, lo que segregan es justamente el ácido fórmico y eso es lo que causa escozor e irritación en la piel. El ácido acético, ¿ya? ¿Quieres saber qué cosa es el ácido acético? Abre tu botellita de vinagre, siente el olor, ahí está el ácido acético. Si quieres, mete el dedito, prueba un poquito, ese es el sabor del ácido acético. ¿Ya? Profesor, ¿el acético me lo puedo tomar? No. O sea, el ácido acético se encuentra en el vinagre en una proporción del 4% aproximadamente. Y eso, bueno, se utiliza para poder hacer las ensaladas, pero, o las comidas. Pero se tiene que consumir en pocas proporciones. ¿Ya? Entonces, ácido acético y ácido fórmico. COOH, la forma condensada, y esta es la forma estructural. Los ésteres, ¿ya? Los ésteres son sustancias que podemos decir que hasta cierto punto se derivan de los ácidos carboxílicos, ¿ya? Porque si te das cuenta, este hidrógeno es reemplazado por un carbono, por un grupo que viene al costado, ¿ya? Los ésteres tienen la particularidad de que son sustancias que tienen olores y sabores muy agradables, ¿ya? Olores y sabores bastante, bastante agradables. Normalmente hablo a flores, a frutos. Por ejemplo, pueden simular el sabor y el olor de la naranja, del plátano, ¿no? Y tú te alucinas que estás comiendo juguito de naranja, juguito de plátano, pero no, podría ser un éster, ¿ya? Luego la amida, que es típicamente como la amina, solamente que tienes al grupo CO en su estructura. La amida más simple es la carbodiamida o urea, ¿ya? Carbodiamida o urea, ¿ya? Bueno, esos son los grupos funcionales. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Chicos, preguntas, consultas, comentarios.
No,